Y la palabra del Señor dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Si nosotros contemplamos, nosotros nos encontramos en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Vemos, hablando de la justicia de Dios, hacedlo todo de corazón, así lo he titulado. Porque dice, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hacedlo todo de corazón. Pero nos encontramos con dos declaraciones de los seres humanos, es que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. En Génesis 1, versículo 26 al 27. Esto es lo que hace de un hombre diferente a lo que a todas las personas que obran. Tenemos intelecto, voluntad, emociones, conciencia moral, tenemos capacidad creativa y muchas cosas por el hecho de haber sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Lo segundo que en este pasaje nos encontramos es que Dios nos hizo responsables de su creación como seres creados a su imagen. En el versículo 28 de Génesis 1, Dios le ordenó al hombre recién creado que sea fecundo, que se multiplicara, que llenara la tierra y que ejerciera dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser vivientes que se movía sobre la tierra. Y más adelante en Génesis capítulo 2, 15 nos dice que Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. En otras palabras, Dios le dio al hombre una responsabilidad personal, la responsabilidad de desarrollar plenamente la potencia, el desarrollo y la responsabilidad de él, del hombre. ¿Para gloria de quién? Para el hombre de Dios. El hombre debía de cuidar y cultivar el jardín del Edén, y más aún el hombre debía extender ese jardín por medio de su trabajo hasta cubrir, dice, todo el planeta, haciendo un buen uso de todos los recursos que Dios le había facilitado. Si Adán y Eva no hubiera pecado, nosotros viviríamos en el huerto del Edén, un huerto que iba a cubrir todo el planeta. Es por eso que en Génesis capítulo 1, versículo 28, es un texto que ha sido conocido como el mandato cultural, por así decirlo. El mandato cultural, de cultura. Encierra la idea de cultivar, producir y abarca toda actividad humana que contribuye al desarrollo y al florecimiento de la sociedad. El mandato cultural incluye el arte, el desarrollo de la agricultura, la ciencia, la economía, la tecnología, la política, todas las estructuras sociales, la buena comida. De hecho, si nosotros pensamos que aquí estamos en este lugar, entonces a través de este micrófono me escucha bien clara la voz. Se ven estos a través de una grabación. Posteriormente llega a muchas personas, a muchas. Entonces es el beneficio que Dios nos ha dado de lo que Él nos provee. Entonces, esto es el mandato cultural. El mandato cultural, hay personas que no conocen el mandato cultural, han inventado todas estas cosas. Por ejemplo, el hombre ha inventado el aire acondicionado para que estemos cómodamente en la casa del Señor, adorándole, ¿verdad? Para que estemos en un ambiente fresco.
Si pensamos en los misioneros que han salido a predicar la palabra del Señor a otros lugares, se van en avión, son los medios, ¿verdad? Hay personas que han inventado aparatos, entonces los misioneros llegan rápidamente lejos y llevan la palabra del Señor. ¿Y qué es todo esto? Este es el cumplimiento del mandato cultural, de las culturas, de la humanidad. Entonces podríamos reducirlo en una forma como la creación, más el esfuerzo creativo del hombre es igual a la cultura. Nos está hablando de la cultura, la creación hecha por Dios, más el esfuerzo creativo del hombre, de la actividad, es igual a la cultura, ¿verdad? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para darnos el privilegio de regir la creación junto con el Señor. Así vemos nosotros que hay un trabajo que nosotros estamos llamados a hacer en este mundo como seres creados a imágenes y semejanza de Dios, cada uno según los dones, talentos, oportunidades que el Señor nos ha dado. Mientras nosotros estemos aquí en el mundo, debemos beneficiar al mundo en el cumplimiento del mandato cultural. De manera que la gran comisión dada por Jesús en Mateo 28, versículo 19, de hacer discípulos a todas las naciones, no es la única comisión que Dios nos ha dado. No es lo único, no es la única comisión. Tanto el mandato cultural que habla de Génesis 1:28, dado a todo hombre, como la gran comisión dada a la iglesia, son mandatos divinos y ambos deben de ser tomados con responsabilidad y en serio. Por eso Pablo en capítulo Colosenses 3, 23 y 24 dice: todo lo que hagáis. ¿A quiénes le escribió Pablo estos textos? A los pastores, a los maestros de escuela dominical, a los que sirven en la iglesia. No, a los siervos, a todos los siervos que hacían todo tipo de trabajo. Y Pablo aún les dice: todo lo que hagáis, desde limpiar un piso hasta criar un niño, hasta hacer una casa, hasta hacer todas las actividades que el hombre hace. Dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, ¿verdad? Y no hacerlo como para los hombres, sabiendo que de parte del Señor recibiremos la recompensa, la herencia, porque a Cristo servimos. Cuando nosotros estamos envueltos en este tipo de labores que no son espirituales, como son labores de actividad, nosotros estamos elaborando y trabajando para una causa que es para el Señor. Bueno, Génesis 1 y 2 vemos luego que en Génesis 3 vemos la caída del hombre. Nosotros vivimos en un mundo caído donde opera la maldad y el pecado, en medio de un sistema que no solamente intenta alejarnos de Dios, sino también anularnos como cristianos para que no vivamos en santidad, en consagración, para que no vivamos en la pasión y en el amor de Dios, para que vivamos como personas que solamente vamos y vemos la iglesia un lugar solo visitar y salir. No, en medio del sistema de maldad tenemos que buscar la forma de ser fieles, escapar del mundo y no enredarnos en el mundo. Debemos nosotros cumplir el mandato cultural, como vivimos como ciudadanos en este mundo. Pero ¿qué hacemos con algunos pasajes del Nuevo Testamento que parece alentarnos a menospreciar el involucrarnos en el mundo, como que ser médicos es menos noble que ser un pastor, o ser un evangelista menos que un misionero? ¿Qué hacemos con todos los pasajes del Nuevo Testamento que parecen alentarnos a menospreciar las cosas del mundo, como que si lo único como que si valiera la pena solamente sería todo relacionado con la gran comisión, como si todo lo demás
fuera una pérdida del tiempo, de que sería mejor librarse si tuviéramos una mejor opción. Bien, lo que quiero que veamos en estos pasajes, estamos considerando esto para ver que en verdad enseña lo que muchos creen que enseña. Lo primero en estos pasajes, lo que habla, vea usted que en este tema, el punto directo del cual nos habla en esta enseñanza, Primera de Pedro. Vea por favor, Primera de Pedro 2:11, por favor, veamos. El apóstol Pedro, vea lo que dice aquí. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Dice, absténganse de esas pasiones. ¿Por qué? Porque somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Entonces ve exactamente lo que dice. Somos extranjeros y peregrinos. No pertenecemos a este mundo nosotros. Cuando vemos que la palabra nos habla y nos enseña que somos extranjeros, porque nosotros estamos esperando como volar al cielo, ¿verdad o no? Veamos nuevamente el texto. ¿De qué debemos abstenernos? Según Pedro, dice de las pasiones carnales, que son las que combaten contra nuestra alma. Debemos mantener a raya todos los deseos pecaminosos. No debemos satisfacer esos deseos, alejarnos, apartarnos. Mis hermanos, cuando nosotros cedemos a las tentaciones para aflojar o para hacer, cuando una persona siente como que relajarse, dice, hay personas que para relajarse se apartan, entonces les llega el deseo de pecar. Y cuando una persona cede a esa presión, ¿para qué? Como para distraerse y para aflojar esta tensión, entonces que están tratando de apagar fuego con gasolina. Se va a encender más. Es en este contexto que Pedro describe a los cristianos como extranjeros. Nosotros somos diferentes a todas las personas que pertenecen a este sistema de maldad que el Nuevo Testamento señala como el mundo. De manera, hermanos, que aunque nosotros estamos en este mundo físico, no somos del mundo en el sentido espiritual. Bien, vivimos aquí, vivimos en este mundo. Somos extranjeros, somos advenedizos, pero nosotros no pertenecemos al sistema de maldad que se opone a Dios. Vea lo que dice más adelante, Primera de Pedro 4, versículos 3 y 4. Porque el tiempo ya ha pasado, ya o es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujuria, borracheras, orgías, idolatrías, y en todo se sorprenden de que no corran con ellos, dice, en el mismo desenfreno de disolución de ellos. Los ultrajan los impíos. Las personas se sorprenden porque ven que nosotros no hacemos lo que ellos hacen en cuanto al sistema de maldad. Nosotros no pertenecemos a este mundo que se caracteriza por la lujuria, las borracheras y todo lo que el mundo hace. Pero Cristo nos compró con la sangre para que no tengamos nada que ver con ese mundo de maldad. Somos extranjeros, peregrinos en lo que respecta a este mundo caído. Entonces nosotros tenemos otro sistema de valores, tenemos principios, tenemos los propósitos fundamentados en Cristo Jesús, tenemos la prioridad de vivir apartados, extranjeros y peregrinos, pero apartados, consagrados. Nosotros fuimos creados para vivir aquí en este mundo. Y por lo tanto, no solo debemos nosotros ocuparnos de las cosas que son de este mundo, sino que también podemos disfrutar legítimamente de lo que el Señor provee que nosotros disfrutemos. Primera de Timoteo
Vea lo que dice Primera de Timoteo 6:17. A los ricos mándales que no sean altivos, que no pongan su confianza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las pongamos en el museo y para que las contemplemos a través de un cristal. No, ¿para qué? Para que disfrutemos, para que las disfrutemos nosotros. Dios nos da las cosas para que disfrutemos, al igual las personas que están con nosotros, para que las disfrutemos, la pareja, los hijos, la familia. Entonces, mire, nosotros no somos terrícolas. Necesitamos la ropa de este mundo, necesitamos el aire de este mundo, vivimos en este mundo, no somos extraterrestres, vivimos aquí y viviremos aquí eternamente cuando ya sea renovada, ¿verdad? Veamos Salmo 37, por favor. Veamos Salmo 37. ¿Dónde pasaremos? Salmo 37. Vamos a vivir saltando de nube en nube. ¿Dónde la pasaremos? Veamos Salmo 37, el versículo 9. Salmo 37, veamos. Salmo 37, 9. No viviremos de nube en nube, ¿verdad? Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Mire, hablando de las personas que no tienen, que no hay temor, que no existe Dios para ellos. En el 11, pero los humildes heredarán la tierra y recrearán con abundancia de paz. En el versículo 22, porque los que son bendecidos por el Señor poseerán la tierra, pero los malignos serán exterminados. El versículo 29, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre en ella. El 37, considera al íntegro y mira al justo. Entonces, vea que no tenemos duda, no tenemos ninguna duda. Como el Señor nos habla de que la justicia está siempre en los justos, esperando en Él. Él siempre guarda nuestros caminos. Él nos exaltará, dice, siempre nos exaltará. ¿Para qué? No tenemos ninguna duda. Espera en Jehová y guarda su camino y Él te exaltará. En el versículo 34. Entonces vemos cómo el Señor nos dice que es evidente que para todas las personas que nos rodeen, mientras nosotros vivimos una vida normal en este mundo, que nosotros somos diferentes, somos distintos. Las personas se dan cuenta. El testimonio de uno, el testimonio por las cosas que ven, que tú le das valor, por las cosas que valoramos, por las cosas que tomas en cuenta al tomar decisiones. La gente ve, las personas ven que son cosas importantes para ti. Hay personas que se van, por ejemplo, se van a mudar a ciertos lugares y ¿qué es lo primero que buscan? Vamos a buscar una buena iglesia donde yo pueda congregarme, donde haya sana palabra, donde yo pueda ir a alimentarme. Son prioridades correctas, prioridades sabias. Las personas se dan cuenta de esto, que tú eres distinto por las cosas que evitas, que tú eres distinto por las cosas que domina tu conversación, tu forma de hablar, de expresarte, por la forma como tú, los lugares donde tú diviertes, donde tú buscas, donde tú empleas tu tiempo. Entonces somos diferentes. Entonces, siendo diferentes, dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en el mundo, pero no pertenecemos a este sistema. Nosotros tratamos de mantener a raya los deseos carnales que batallan contra nuestra alma. En determinado momento, una persona se avergüenza al ser vencido por esos deseos. Entonces, van a Cristo, ¿a qué? En arrepentimiento y en perdón. O hay personas que han llegado a un punto de frialdad cuando las personas no pueden discernir que han sido vencidos por los malos deseos del mundo en su alma.
En otro de estos textos del Nuevo Testamento es Colosenses 3. Veamos Colosenses 3, 1 y 2. Colosenses 3, versículo 1 y 2. Colosenses 3. Somos peregrinos y extranjeros nosotros. Estamos en este mundo, pero no vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros no somos de aquí. Colosenses 3. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Bien, hay personas que leen este versículo y dicen, para poder ser más espiritual, debemos nosotros gastar el menor tiempo posible en todas las cosas de esta tierra. Por eso hay personas que dicen, yo por eso no juego básquetbol, no juego pelota, yo no voy al cine, yo no voy ninguno, ni siquiera voy a caminar al parque. No, yo no me entretengo en esas cosas del mundo. Hay personas que así dicen. Hay personas que hablan de esta forma, como imponiéndose autodisciplina. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta de las cosas y las actividades que tenemos o que pensamos. Cosas que no deben de interferir, claro, con el hecho de compartir la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Pero ¿cuál es? ¿De qué Pablo nos está hablando de esto? Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Yo no creo que Pablo esté hablando de esto. Vea el contexto, lo que dice. En estos versículos anteriores, antes de dar esta advertencia, el apóstol Pablo está condenando la autodisciplina. ¿Qué es como la autodisciplina? Es una imposición de como unas dogmas, como son dogmas de hombres, de llevar vidas rigurosas impuestas por ellos mismos. Pero estos ejercicios o un entrenamiento que una persona se priva de muchas cosas, como para ser más piadosos, como aparentemente así como lo hacían los fariseos, que se abstenían de muchas cosas, pero no hacían lo que Dios les mandaba que hacían, solamente las apariencias. Era una autodisciplina. Entonces ellos abstenían de hacer muchas cosas, de bebidas, de comidas, descansos. Entonces ellos fortalecían su ego, pero no estaban ganando el amor de Dios. Esa es una idea contraria, porque mire Pablo en Colosenses 2:20: si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué como si aún vivieran en el mundo? Dice, os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer en el uso según las enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo de sí mismo, pero carecen de valor contra los apetitos de la carne. Inmediatamente de estas palabras que Pablo exhorta a buscar las cosas de arriba y no las de la tierra, debemos procurar la santidad. Pero la autodisciplina es el legalismo, pero con el legalismo no vamos a agradar a Dios. Entonces, piense, ¿qué son esas cosas de la tierra en las cuales yo no tengo que poner mis ojos? Por ejemplo, nuestros hijos son de la tierra, ¿verdad? Sí, claro. Si nuestros hijos son de la tierra, entonces ellos requieren nuestros cuidados, nuestro afecto, inducirlos a todo el plan según lo que Dios nos ha dado, el cuidado de nuestra casa y de esta tierra, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estas cosas de la tierra en las que nosotros no deberíamos de ocuparnos para ocuparnos de las cosas celestiales? Este texto nos muestra en el versículo 5, en Colosenses 3:5,
Dice, consideremos nuestro cuerpo como nuestro cuerpo ser terrenal. Dice la misma expresión del versículo 2. ¿Qué dice? Vuestro cuerpo terrenal, como muertos ¿a qué? Muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Entonces, Pablo está diciendo, debido a mi unión con Cristo en su muerte, en su resurrección, todos esos pecados ya no deben de reinar en nuestra vida. El pecado sigue siendo nuestro enemigo, pero dejó de ser ya nuestro rey. Y por lo tanto, en dependencia del Espíritu Santo, debemos de darle muerte a la inmoralidad sexual, a la impureza, a todos nuestros malos deseos y que a la avaricia, que es idolatría. En el versículo 8, Pablo dice, del capítulo 3, dice, ahora desechen también todas estas, la ira, el enojo, malicia, maledicencia, lenguaje, palabras deshonestas de nuestra boca. No mientan los unos con los otros, porque ya habéis desechado el viejo hombre, el cual ya desechaste todos los malos hábitos. Esas son las cosas de la tierra en las cuales no tenemos que poner nuestros ojos. Pablo no está hablando de ir a jugar. Pablo no está hablando de practicar un deporte. Pablo no está hablando de ir a una recreación como personas y ir a disfrutar un descanso. No, las cosas de la tierra en las cuales nosotros no tenemos que poner nuestros ojos, tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba. Entonces, ¿qué son las cosas de arriba? Es donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué es lo que significa? Ahora, en la práctica, ¿qué significa? Que tenemos que llevar nuestra vida en una santa contemplación. Puede pensarse, ¿verdad usted? Vean el versículo 12. Dice, como escogidos de Dios, santos y amados, escogidos, dice, de amor, paciencia, mansedumbre, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Cristo reine en nuestros corazones, a la cual hemos sido todos nosotros llamados a un solo cuerpo. Y dice ser agradecidos. ¿Saben cuáles son las cosas del cielo en las cuales nosotros tenemos que poner? Es el carácter de Jesús. Es el carácter de Jesús. En el versículo 12 en adelante, no pongas tu mira en las cosas de la tierra, ponlas en el cielo. Apártate de los pecados que afectan tu alma. Esos son los que dice que hay que apartarse. Donde está Cristo sentado, allí es donde tenemos que poner. Que mi carácter sea como el carácter de Cristo. Si estamos poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba, entonces vamos a tener el carácter de Cristo. Va a ser evidente el carácter de Cristo en mi vida a través de mansedumbre, paciencia, amor, compasivo, respeto, humildad, perdonadores. Y sobre todo en los momentos cuando en lo más natural sería reaccionar con amargura, con odio, con desprecio, con ignorancia, con malicia, con desenfreno y todas las cosas que Pablo dice en el versículo 8 del Colosenses 3. Y una vez más, nosotros valoramos el carácter de Cristo como una joya de inmenso valor. Tanto que deseamos en nuestro corazón que el carácter de Cristo sea esculpido y sea visible en nuestras vidas. Entonces, si nosotros nos detenemos en las Escrituras a observar, a meditar con pasión, con meditación la obra de Cristo, porque Pablo dice, 2 de Corintios 3:18, dice que contemplamos su gloria, somos transformados de gloria en la misma imagen. Entonces no hay atajos para ser como Cristo. Hay que poner la mira en las cosas de arriba, es decir, mirar a Cristo con admiración a través del lente de las Escrituras. No hay atajos, no encontramos atajos para que nuestro carácter sea como Cristo. Vivimos en una época donde hay muchas distracciones. Por ejemplo, esos teléfonos
esa es la vida, día, noche y a toda hora de cantidad de personas. Es un problema para las personas, es un problema grave, porque es una fuente de mucha distracción. Mirar a Cristo en la Biblia no es leerla 5 minutos mirando el teléfono cada vez que te lleva un WhatsApp, una notificación, revisando lo que te están enviando, quién te envió o quién te puso like en las fotos que acabas de poner hace un momento. No, nadie puede mirar a Cristo en la Biblia mientras tiene ese tipo de distracciones. Tenemos que enfocarnos en las Escrituras. ¿Cómo? Enfocándonos en Jesús, en su palabra, mirando las cosas de arriba, mirando el carácter, el amor, la misericordia, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esto que nos habla Pablo en Colosenses, que nos apartemos de la fornicación, de la codicia, de la idolatría, que nos apartemos de la ira, del enojo, de la mentira, de la amargura, que nos apartemos de toda contaminación, sino miramos a Jesús, a través del lente de la Biblia. No tenemos atajos. Remitly sabe No hay que no eres atajos. solo una transacción. Envías dinero a la Tenemos cuenta otro bancaria texto. de mi madre en México. A Nicaragua Segunda de los seguido, Corintios. gracias a los cargos bajos de Remitly. Vea, A El Salvador y Honduras fácil. con capítulo Apple 4, Español. segunda de Baja Corintios la app 4, vea. Remitly y obtén una oferta especial en tu Versículo primer envío. 16. Este es un versículo muy mal interpretado. Dice, por tanto no desfallecemos, aunque nuestro hombre exterior se va decayendo. Sin embargo, mi hombre interior, dice, se renueva de día en día. Pero esta leve, pasajera aflicción nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Bueno, usted puede decir, ahí está clarito, puede pensar usted, ¿verdad? Si hay un pasaje que parece promover una vida súper espiritual, una vida extraterrestre, es este versículo, segunda de los Corintios, este pasaje. Pablo nos dice claramente en el versículo 18 que no tenemos que poner nuestra mirada en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Ahora, si nosotros miramos con cuidado el contexto de este pasaje, vamos a ver que Pablo está hablando de otra cosa. Veamos, en el versículo del 8 al 10, segunda de Corintios 4, Pablo dice, hablando de sí mismo y de como ellos que estaban predicando la palabra, afligidos en todo pero no agobiados, perplejos pero no desesperados, perseguidos pero no abandonados, derribados pero no desunidos, llevando siempre en el cuerpo las marcas de Cristo, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pablo había tenido que pagar un precio muy alto por su fidelidad. ¿A quién? A Cristo. Pero a pesar de todo, es que él dice en este versículo 16, no desfallecemos, ¿verdad? No desfallecemos. ¿Por qué? Porque esas son las consecuencias temporales de vivir en un mundo caído. Y no pueden compararse con todas las bendiciones eternas que tenemos en Cristo Jesús. Con esta información vemos nuevamente los versículos 17 y el 18, pues dice, esta aflicción leve y pasajera, que es lo que se ve, porque lo que estamos viendo es la aflicción, porque somos cristianos, somos personas. Esta leve aflicción produce un peso eterno de gloria que no se ve, pero sobrepasa toda comparación. Al no poner mi vida en las cosas que se ven, es decir, en las dificultades que nos acarrean y nos traspasan, y de ser fieles a Cristo en un mundo caído, en medio de la tempestad, la angustia, las trampas y todo, en todo lo que tú ves, las aflicciones, el dolor, la persecución que sufrimos por ser cristianos son temporales. Pero las que no se ven, es decir, todas las bendiciones que nosotros tenemos por el hecho de estar en Cristo en esta situación, son eternas. Entonces se dan cuenta ¿de qué habla Pablo? Pablo no está hablando de las cosas creadas por Dios como las cosas que se ven, las cuales se pueden ver, tocar, disfrutar. No, está
comparando lo que significa vivir en un mundo caído con las bendiciones que tenemos en Cristo. Vivimos en un mundo que aborrece a Dios, por lo tanto también a ti te van a aborrecer. Nos aborrecen, nos vituperan. Que nosotros tenemos que ser siguiendo siendo fieles sin importar las consecuencias, sabiendo, como dice Romanos 8:18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, la cual se va a manifestar en nuestras vidas. Entonces se da cuenta que las cosas que se ven y las que no se ven, se da cuenta. Si nuestros hijos se ven, sí, son visibles, ¿verdad? Y sabe, tenemos que ponerle atención a nuestros hijos porque los vemos. Nuestro trabajo se ve. Sí se ve, ¿verdad? Sí lo vemos. Claro, lo vemos. Y tenemos que ponerle atención a lo que vemos, al trabajo. De hecho, todo lo que tú haces, lo que hacemos, por ejemplo, nosotros para poder hacer un mensaje, el cual se ve, tengo que bregar con la Biblia que se ve para hacer el mensaje, lo que veo. Entonces Pablo no habla de lo que vemos, sino las que se ven son las aflicciones, las persecuciones que sufrimos por el hecho de ser cristianos. Esas son las cosas que se ven. Las que no se ven son las bendiciones enormes que tenemos en Cristo Jesús, pero que no se ven. Las cosas que no se ven son las que Dios está haciendo en nosotros, forjando el carácter de Cristo en nosotros, haciéndonos más pacientes, que no se ven. Ahora se ve el resultado de la paciencia, pero la paciencia en sí no se ve, pero se ve el resultado en ti. Oh, alguien puede decir, mira mi paciencia. No, es mi respuesta, es mi actitud, es mi fruto, es lo que el Espíritu de Dios hace en mi vida. El espíritu de compasión, el fruto de amor no se ve, pero es el fruto. Y a la luz de este mismo pasaje, ¿estamos nosotros siempre dispuestos a sufrir las consecuencias de ser cristianos que se ven? Nosotros en todo momento, en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en la escuela, en el colegio, en medio de las amistades, en medio de la familia, siendo fiel a Dios y viviendo en santidad a pesar de todas las burlas que se ven, a pesar del rechazo que te hacen, que se ve el rechazo. ¿O estás tan atento a las cosas que se ven? El aislamiento de tus amigos incrédulos, el maltrato de tu familia, o el rechazo que sufres de tu pareja, de tus hijos. Cuando mantenemos en alto el concepto del carácter de Cristo, entonces nos mantenemos firmes, porque vemos los enormes privilegios por el hecho de estar en Cristo. Esa es la respuesta, ¿verdad? Bien, un texto más, veamos. Veamos. Primera de Juan 2, versículo 15. Vuelve y nos habla del mundo. Bien, qué importante es leer el texto con su contexto, porque si leemos el texto y no el pretexto, entonces muchos se confunden y no la pueden interpretar correctamente. Entonces no debemos distraernos. Estudiar y leer la Biblia, tenemos que meditarla bien. Por ejemplo, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre dice que no está en él. Bien, este es un texto. No améis al mundo, y volvemos. No hay nada sutil, aquí no vemos nada complicado en esta frase, ¿verdad? Y por si acaso tuviéramos alguna duda, ¿cuáles son las cosas incluidas en esta exhortación? Juan continúa diciendo, ni las cosas que están en el mundo. Bien, ¿cuántas cosas del mundo podemos amar? De acuerdo a este texto, ¿cuántas? Ninguna. Ni una sola podríamos nosotros. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La razón que Juan nos da es tajante. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué significa eso? Que una persona que ama al mundo de la manera como Juan lo describe en este texto no es cristiano. Eso es lo que dice el texto.
Si alguno ama al mundo de esta manera, el amor del Padre no está en él. Es un inconverso. No es cierto, no es cristiano. Ahora tenemos que preguntarnos una vez más, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Contradice este texto? Todo lo que hemos dicho hasta aquí del hecho de que Dios quiere que nosotros hagamos cosas como personas que vivimos en este mundo. Antes de llegar a esta respuesta, es interesante notar, Juan es el escritor del Nuevo Testamento, usa con más frecuencia la palabra mundo. 78 veces en el Evangelio y 24 veces en sus cartas. ¿Cuál es el problema? El problema de Pablo es que no utiliza la palabra mundo con el mismo significado. Por ejemplo, ¿qué dice Juan 3:16? Que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Mis hermanos, si hay algún sentido en el que Dios ama al mundo, nosotros debemos amar al mundo en el mismo sentido que Dios lo ama. ¿No es así, verdad? Así que aquí tenemos, no améis al mundo, pero Dios amó al mundo. Y nosotros debemos amar al mundo como Dios lo amó. Entonces, es obvio que la palabra mundo en Juan 3:16 tiene un significado y en primera de Juan 2:15 tiene otro significado. Así es, ¿verdad? Otro texto que resulta diferente, que muy iluminador, por ejemplo, lo que Jesús le pide al Padre en Juan 17, donde está orando por sus discípulos antes de su muerte en la cruz y su ascensión a los cielos. En el versículo 15 dice: no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús le pide al Padre que nos guarde del sistema mundano que impera aquí en este mundo y que es contrario a los planes, a los valores, la voluntad de Dios. Entonces ve, pero seguimos viviendo en este mundo. Dice: no lo saques del mundo. Y hay un montón de cosas que debemos nosotros de hacer en el cumplimiento del mandato cultural y la gran comisión. ¿Y dónde la vamos a hacer? Aquí en el mundo. Con esto en mente, volvemos a primera de Juan capítulo 2, versículo 15. ¿Qué son esas cosas del mundo que no debemos amar? Juan es bien claro aquí. Y veamos, dice primera de Juan 2:15, porque todo lo que hay en el mundo. Juan, ¿qué es eso? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso no proviene del Padre, sino del mundo que no debemos amar. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces se dieron cuenta el sentido general donde Juan describe la mundanalidad en este texto como aquello que no proviene del Padre y que es contrario a su voluntad. Pero bien, hágase una pregunta: ¿quién creó este mundo? Dios, ¿verdad? ¿Quién creó? Bien. A un niño usted le pregunta: niño, ¿quién creó este mundo? Hasta los niños lo saben, ¿verdad? Bueno, fue Dios. Y cuando Dios creó el mundo, ¿cómo lo declaró? Lo declaró bueno en gran manera. Así que cuando Juan dice no améis al mundo, evidentemente no habla de este mundo físico, porque este sí proviene del Padre. Y Dios el Padre lo declaró bueno en gran manera. Y no solamente eso, sino que hizo al hombre, le dio la orden, el mandato de que se involucrara activamente en cuidar de este mundo, en transformar este mundo. ¿Qué es entonces lo que no debemos amar y que no proviene del Padre? Juan menciona tres cosas aquí. En primer lugar, la pasión o los deseos de la carne. Note que Juan no está hablando de cosas externas. Juan está hablando de cosas que salen del corazón. Del corazón. Lo que deseamos tan fuertemente en nuestros corazones, que compite con la supremacía y la santidad de Dios en nuestras vidas, no proviene del Padre. Sea lo que sea, no proviene del Padre. Puede ser el deseo de tener una mejor posición económica. Puede ser un interés desmedido por cosas
que pasan, vanidad, puede ser deseos del corazón, puede ser obsesionarse con estar involucrados simplemente en mis cosas personales o en la familia, lo que nosotros queremos, pero apartado de Él, sino alejarlo, porque el hombre tiene cantidad de ídolos. Porque ¿cuáles son los ídolos que tiene el hombre? El hombre tiene muchos ídolos. Los hijos se convierten en ídolos. Las parejas se convierten en ídolos. Cuando la palabra del Señor dice que ama más a padre, a madre, a hijos, todo no es digno de mí. El que toca el arado ya no vea atrás. Todo lo que nosotros anhelamos, todo lo que queremos hacer, lo que nuestro corazón nos impulsa, dedicamos nuestro tiempo al trabajo, a nuestra casa, relacionamos nosotros mi vida personal con la vida en Cristo Jesús. Mi vida en Cristo es nada, mi vida con el Señor es nada, pero sí totalmente entregado en el servir a la familia, que no es malo, que está bien, pero es mundanalidad, dice el Señor, idolatría, quitar nuestra mirada a lo que más tiempo y más dedicación le demos. Entonces eso es pecado, dice, es idolatría. La vista dice que, hablando de los ojos nos llevan a codiciar, a cautivar de cosas que son contrarias al carácter santo de Dios. Por eso Juan no solamente habla de los ojos, sino también de los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos, porque los ojos son ventanas del alma. Entran los deseos que entran por los ojos, contaminan el alma y te llevan a pecar. Aquellas cosas que ven y levantan la codicia del corazón. Los deseos de los ojos son peligrosos. El deseo de tener lo que no debemos tener nosotros. Entonces ve que es delicado. O el deseo que una persona quiere tener de lo que Dios no quiere que tengamos. Entonces es delicado. Entonces, cuando Dios nos provee, entonces Él abre las puertas. Pero por eso dice que nos tenemos que cuidarnos de esto. Y luego habla de la vanagloria, de la arrogancia de la vida. La arrogancia y la vanagloria, enorgullecerse de lo que nosotros hacemos, de los talentos que tú tienes, de las habilidades que una persona tiene, e incluso del crecimiento espiritual. Muchas personas se vanaglorían, como que si ninguna de esas cosas no son el reflejo de la gloria y la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué tenemos nosotros que nosotros por nuestros méritos no podemos recibirlo con nuestros méritos? Primera de Corintios 4:7 nos dice que no podemos nosotros gloriarnos de nada, porque todo es la gracia de Dios, es la gloria de Dios en nuestras vidas. Entonces, de eso es que Dios quiere que nos apartemos de la mundanalidad, que apartemos, que nos separemos, que nos apartemos. Estamos en el mundo, el afán de estar en el mundo, haciendo cosas en el mundo, para el mundo, eso es lo que Dios quiere, que nosotros salgamos de ahí, porque dice, todas las situaciones y todo lo que atravesamos no importa, todo lo que viene es el Señor esculpiendo el carácter de Cristo en mi vida, ¿verdad? Entonces, por eso le damos la gloria a Dios, sabiendo que la mundanalidad en la iglesia, en nosotros como ministros, como hijos de Dios, nos habla claramente que tenemos que apartarnos y salir de la mundanalidad, salir del mundo. Pero esa es una obra que solamente la vamos a lograr a través del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el único que va a renovar y va a restaurarnos, a fortalecernos y a prepararnos para recibir ese galardón grande que hay en Él, a pesar, no importa las situaciones en las cuales nosotros nos atraviesa, porque dice que Él nunca olvida la obra de amor la cual tú y yo hacemos, sirviendo a los santos, sirviendo aún, como dice Hebreos 6:10. Entonces,
toda la bendición proviene de Dios. Veamos entonces lo que no se ve, porque lo que no se ve es la gloria de Cristo en nuestras vidas, y no tratar en nuestras propias fuerzas superar lo que atravesamos. No, Dios tiene el control de todas las cosas. Vamos a darle gracias al Señor, porque sobresale el poder, la presencia, el favor y la gracia de Dios en nuestras vidas. La autonomía de Dios en mi vida, esa es la que nos lleva a nosotros a desarrollar la paciencia, el afecto, el perdón en nuestras vidas. Vamos a darle gracias a Dios, porque nada en este mundo puede contristar nuestros corazones. Nada puede contristarnos, nada, porque Dios nos ha escogido para formar el carácter de Cristo en nuestras vidas, para superar todas las cosas que nos agobian. Nada en este mundo puede agobiarnos, porque tenemos la presencia, el amor de Dios en nuestras vidas. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Dios. Te damos gracias, Padre.